la ley contra la AMPA, toda esta parte que lo hacía la parte de la radio. Héctor, antes de que llegue, bueno, ya llegó el doctor, pero quiero mostrarle algo, quiero enseñarle algo, lo que ya se le consiguió, Héctor Santiago. ¿Qué es eso? La brújula. Ah. La brújula. Ah, la brújula. Que se oriente. La brújula para cuando se vaya a dirigir a Suacha, entonces ya la tiene lista. No. Para que vaya Oriente-Occidente. Esa brújula también es como de los años 30. Y se vuelva Occidente-Oriente. También es un clásico en el Pascual. Porque la que me dieron en la policía cuando fui policía por un día era muy diferente. Sí. Esa era una brújula. Doctor Sáenz, muy buenos días. Buenos días a todos los amigos de la mesa de trabajo, a todos los oyentes de Halcón Radio. Un gusto saludarlos en esta mañana de hoy. A ver, doctor, rápidamente nosotros estamos aprovechando hoy esta mañana de viernes, aprovechando de aquellas anécdotas del pasado, hasta lo único que nos ha faltado hablar es de la pelota de letras. Uy, sí. Yo soy de los que me veo Andrés López. Me represento mucho con la guayaba. Entonces yo veo a Andrés López y me lo he repetido la cantidad de veces que ustedes imaginan. Bueno, doctor, ¿de qué se acuerda usted ahí rápidamente como para arrancar en esta mañana? Oye, mire, una de las cosas más tristes que ha pasado en mi vida es que se acabó la emisora HJCK del señor Álvaro Castaño Castillo. Sí. Esa fue una de las emisoras más importantes de mi vida. Yo creo que yo estaba en el colegio cuando la descubrí. En esa época todavía había radio, o sea, se escuchaba, había emisoras radiales, ahora la mayoría son digitales, si es que no todas. Y claro, sintonizaban en 89.9, si no me equivoco, el dial de ellos. La Super Estéreo. Claro, no, esa era 88.9. Esa era 88. 89.9, porque claro, y HJCK, la inmensa minoría, la emisora de la inmensa minoría. Y no, era espectacular escuchar todo ese repertorio de música clásica y de música pues instrumental. Y desafortunadamente esa emisora cerró hace como 20 años, cerró relativamente, pues no digo yo que no hace mucho, desafortunadamente porque pues no había presupuesto ni no había patrocinio ni nada de esas cosas. Pero sí, eso lo recuerdo muy, muy, muy gratamente, al igual que 88.9, que era esa fue mi emisora. Claro, pues con esa emisora mi hermano me hizo crecer y estaba el Capi, Tulio Zuluaga, Alejandro Nieto Molina, Andrés Nieto Molina, Deisa Rayo, Maicito. No, pues usted lo tiene todo claro. No, mire, estaba el que la dirigía, Fernando Pava Camelo, uno de los empresarios que inició a traer conciertos acá, Disco Night, una emisora que infortunadamente, pertenecía a la cadena Super, e infortunadamente en el 2011 pues se fue bajo las riendas de RCN y fue muy doloroso. Hoy en día los vemos digitales. Fernando Pava Camelo todavía se conecta con algunos de ellos desde ese tiempo. Radio Red se llama hoy. No, todavía se llama La Superestación. ¿En dónde? En line, online, así como nosotros. Pero en RCN. No, lo que pasa es que se desplazó, quedó como, o sea, cambió, fue la cadena radial. Sí. Dejó de ser Super, pasó a RCN y después las directivas de RCN dijeron, hombre, la música popular está pegando muy bien. ¿Qué dial tenía? 88.9, hoy en día, ¿cuál es? Radio 1. Radio 1, la de 1. Y pasó y entonces 88 se fue a un lado, pero unos recuerdos grandísimos. No sé si el doctor Sáenz, ustedes recuerdan esos conciertos en la época cuando vino en el 92, Def Leppard, cuando vino Guns N' Roses, fue durísimo, que eso en el entorno del Campín fue tremendo. Nosotros llegamos. Hasta llovió, mire, cuando cantó, salió November Rain, iban unos minuticos, yo fui uno de los que ingresó a ese concierto, yo no vivía acá, entonces nos vinimos un grupo de Antioquia y estábamos ahí, y cuando empiezan a interpretar November Rain, lluvia de noviembre, y arranca y empieza a lloviznar y nosotros nos arrodillamos. ¡Uy, Dios! No, eso, mejor dicho, doctor Sáenz.
No, esa época, y lo mismo la Mega de Alejandro Villalobos, una época que estuvo muy pegada, era la competencia 88.9, y también recuerdo la época de las tandas de la Mega, y tenían invitada a Natalia París, eso era como los viernes por la noche. Sí, algo así. Entonces, eso era la magia de la radio, porque escuchar la voz de esa mujer el viernes poniendo música y tomándole el pelo, porque ellos se burlaban harto de ella, era bastante interesante para esa época de la juventud. Uf, muy chévere. La radio, me acuerdo del eslogan me hizo acordar de HJCK, era HJCK, el mundo en Bogotá. Era el eslogan de esa emisora. Era el eslogan. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera emisora que ingresó al espectro FM? La primera emisora en FM. Radio Fantasía se llamaba, que no tenía producción, sino era solo música. Fue la primera. Radio Fantasía. Se llamaba así, en FM. Y quedaba por ahí por la zona industrial, ¿no? Creo que sí, 30, sí, algo así por esos lares. Hacia América, hacia adentro. Exactamente. Y una que todavía se mantiene y que colocan una música muy buena para uno descansar, Melodía Estéreo. ¿Ya se acabó? Porque esa queda en la 39. Melodía Estéreo hoy es Blue Radio. Esa frecuencia la tiene Blue Radio y Melodía Estéreo está en donde está Radio Melodía AM. Bueno. Ahora son AM. Ahora son AM. Ahora son lo que era AM de Radio Melodía. Ellos manejan estéreo y la frecuencia de FM la tiene Blue Radio. Bueno. Del edificio Cristal, ¿no? El edificio Cristal. Bueno. En la 39. Ya lo divertimos. Más adelante seguimos hablando de cosas, de anécdotas buenas. La gente le gusta recordar todo ese tipo de cosas. Bueno, doctor, le dejo el tema para hoy. A ver de qué nos va a tratar, de qué vamos a hablar en esta mañana. Bueno, hay algo que nos ha venido preocupando durante todos estos últimos años, a raíz de las cifras que hemos visto y que hemos desafortunadamente sido testigos, y es de la salud mental de los colombianos. La salud mental es un asunto muy importante que es muy descuidado e ignorado por todos nosotros. Consideramos que tener estrés, angustia, ansiedad, frustración, tal vez obsesiones, es normal. Es algo que hace parte de la naturaleza humana y es algo con lo que hay que vivir. Pues la falta de entendimiento y la falta de manejo de esos diagnósticos psiquiátricos o psicológicos son los que nos han llevado a ser testigos de masacres abominables como las de hace un par de días. Un adolescente de 14 años asesinó a su padrastro y a su hermana de 7 años a punta de cuchillo en la localidad de Suba. Y entonces uno no se explica de dónde salen esas actuaciones. Yo digamos que no puedo hablar de nadie más sino de mí, y me comparo a esa edad, a los 14 años, y no hacía nada otra cosa que jugar fútbol, y tal vez mantenía en el colegio y por ahí me ponían a leer y a escuchar música como la que les decía. Y yo digo, pero hombre, en esa época uno es un niño, a los 14 años uno sigue siendo un niño, a pesar de que está en una preadolescencia, es un niño. ¿Y qué sentimientos puede tener una persona de esa edad para idear quitarle la vida a otra persona con un cuchillo? Y lo más grave, a una niña de 7 años. O sea, ¿qué ofensa pudo recibir ese joven por parte de esa niña para que él le quitara la vida? Entonces ahí surgen hipótesis, porque todavía no sabemos cuál fue la razón que ese niño, o la causa que ese niño tuvo para quitarle la vida a esas dos personas. Pero fíjese que en mi hipótesis emergen 2 cosas: el odio y los celos. Miremos que la relación que hay entre el padrastro y el niño y la mamá, ahí se genera una relación de celos, de envidia, de frustración por no sentirse tal vez amado o ignorado, y ese tipo de emociones no fueron tratadas oportunamente, no fueron descubiertas, o si fueron descubiertas no fueron ignoradas, y llevaron a eso.
y fíjese que lo hace con odio porque lo hace con cuchillo, lo hace personal. Lo tenía que, para enterrar un cuchillo hay que acercarse, diferente a lanzar una piedra, lanzar un objeto peligroso o utilizar un arma de fuego, activar un arma de fuego. Eso se hace a distancia, no es personal. Pero cuando se hace con cuchillo se involucra la emoción y se involucra el odio y esa sensación de querer satisfacer una necesidad emocional de ver a la otra persona muerta. Y eso es lo que más me preocupa en estos momentos, porque ustedes me han preguntado muchas veces, venga, ¿y cuál es la responsabilidad penal de estas personas? ¿Y cuál es el camino jurídico? ¿Y ahí cómo podemos hacer para solucionar el problema? Y en realidad el derecho no es una solución, el derecho es el último eslabón de la cadena. Cuando entra al mundo jurídico es cuando ya no hay nada que hacer. Y yo me he esmerado por decirle a mis clientes, todo se resuelve primero desde lo emocional y después pasamos a lo jurídico. No se puede divorciar y formular una demanda de divorcio si no ha resuelto primero lo emocional, si no ha trabajado en su comunicación asertiva, si no ha respetado, si no ha aprendido a escuchar, si no ha aprendido a perdonar, ese tipo, a compartir. No se le puede decir a una persona que comparta un dinero para que sostenga a sus hijos si no sabe qué es compartir de forma generosa. Y todo eso son emociones atravesadas y condiciones de salud mental que de no trabajarlas vamos a seguir viendo masacres como la que agobian a nuestra ciudad o a los bogotanos en los últimos días, los feminicidios. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que hay que incrementar, y usted escucha al ministro de Justicia en esa época, Néstor Osuna, salía a decir que vamos a incrementar las penas del feminicidio para que esto no vuelva a pasar. Pues claramente no tiene ni idea de criminología. Una persona que dice eso, pues no entiende cuál es la lógica humana, cuál es la condición humana. Y es que, fíjese que el homicida, en los últimos casos de feminicidio, el agresor mata a la víctima, le quita la vida a la víctima, y fuera de eso se la quita a sí mismo, se suicida. Entonces, nunca la ley penal ha sido un obstáculo para controlar una conducta. Nunca, ni siquiera los hurtos, ni los peculados, ni la celebración indebida de contratos. Pregúntele a alguna de las personas que han cometido algún delito de los de la olmedopolítica si miraron el Código Penal y se asustaron al leer las penas que hay para eso. Pues no lo hicieron. Entonces, el tema es psicológico, el tema es emocional, y esa es mi preocupación y esa es mi invitación a que le pongamos atención a eso. Y antes de ir a un abogado o ir a donde un juez o ir a la fiscalía, vamos a un psicólogo. Vayamos a un psicólogo y depuremos la emoción, la ira. Ahora manejar en Bogotá y caminar por la ciudad es un peligro. Hay personas que no aceptan compartir la calle, piensan que la vía es de ellos, que la heredaron seguramente, se las dieron en una sucesión, y no comparten la vía, y todo es agresividad, todo es vulgaridad, todo es agresión. Entonces pienso que tenemos que como ciudad bajarle, y como ciudadanos bajarle, y como colombianos entender que debemos pasar al siguiente nivel de respeto y de tolerancia. De lo contrario, vamos a fracasar como sociedad. Mire que me hizo hacer una reflexión sobre este caso de este niño de 14 años que ataca a su familia con arma blanca, además a su hermana. Me da la sensación que este niño, hijo de un oficial del Ejército Nacional en servicio activo, el niño estaría ya saboreando estas pastillitas que les venden en los colegios, si no acudió a otros alucinógenos, porque es que no puede estar una persona en sus 5 sentidos haciendo algo como eso. Un niño que enloqueció, de pronto se le fue la mano, pues, con algún tipo de alucinógeno que le vendieron, porque siempre ocurre esto cuando hay un hecho criminal como el que cometió. Los adultos, cuando lo han hecho bajo los efectos de alguna sustancia, y después cuando les pasa, terminan aceptando los cargos. Un caso que se presentó en Soacha hace pocos días, precisamente
fue para una fecha especial cuando la invitó a tomar a una discoteca y luego llegó al apartamento y la asesinó. Y luego huyó porque se dio cuenta del error que había cometido. Este caso de Suba, el caso en Bogotá, en Bolsa, también hace unos años, en una Navidad ocurrió también un hombre, ocurrió en el mismo hecho. Y luego se arrepienten cuando les pasa los efectos de algo. Este niño ya confesó, él aceptó los cargos, el niño dijo que sí lo había cometido. Y entonces siempre lo que dice el doctor, antes de hacer un pronunciamiento oficial como el que hizo el ministro de Justicia en muchas ocasiones, me parece que es importante averiguar y iniciar una serie de campañas que vayan encaminadas en los colegios, en una clase de metidas, pero no con justicia, porque bueno, yo cumplo con ser el ministro de Justicia y voy a decir que vamos a hacer estrategias y vamos a hacer operativos, pero antes de todo eso, hay personas que requieren ayuda psicológica, doctor. Sin lugar a duda, la ayuda psicológica es lo primero. Y sobre todo, mire, vivimos hoy un problema y es la mensajería instantánea a través de WhatsApp o de cualquiera de esas aplicaciones. Usted no se imagina la presión que se genera a través de esas conversaciones de WhatsApp, porque no se rompe con la comunicación verbal y presencial, de mirar una expresión facial, de entender realmente cuál es el sentimiento que se quiere expresar, de pensar con tranquilidad las palabras y entender que se está hablando con otro ser humano, sino que se está hablando es con un celular. Y entonces es muy fácil comenzar a generar presiones psicológicas, acoso a través de esa red y las personas comienzan a sentir una ansiedad y un acoso que puede llevarlas a tomar decisiones muy equivocadas en sus vidas. Entonces, mi llamado es, yo pienso que deberíamos ir todos al psicólogo por lo menos una vez al mes. Y depurar las emociones, si no al psicólogo profese alguna religión, pero que realmente la practique, porque pues sicarios se encomiendan a la Virgen para cometer crímenes. Entonces, pues ningún mensaje de paz hay en la práctica de ese tipo de situaciones. Mi opinión es realmente si debemos como seres humanos entender que debemos depurar las emociones a través de un proceso espiritual o psicológico o emocional, pero realmente entender que no podemos vivir con depresión, no podemos vivir con angustia, no podemos vivir obsesionados, no podemos creer que siempre tenemos la razón, tenemos que aceptar que nos digan que no, tenemos que aceptar perder, aceptar que cometemos equivocaciones y que tenemos que pagarlas. No siempre tengo la razón y tengo que ganar a toda costa, porque eso es inaudito. Hay clientes que lo contratan a uno, quieren ganar, a pesar de que cometieron un crimen, quieren ganar. No, es que tienen que formular algo para que yo salga de acá. No, pero pues es que no se trata de eso, se trata también de entender que se cometen errores y que hay que pagar por ellos y no se puede salir siempre con la suya. Y esa mentalidad de querer ganar siempre es la que nos tiene tal vez metidos en estos problemas. Ojo con lo que vemos en televisión, ojo con lo que vemos en las películas, lo que pasa allí es irreal, es de la fantasía, no porque cometan crímenes en una película significa que aquí va a pasar lo mismo y se acaba la película y se acabó la historia. No, o sea, hay muchas cosas que nos están afectando la mente y que no nos hemos dado cuenta y que de forma ingenua aceptamos mensajes que vemos en televisión y en películas que nos dañan la cabeza. Y eso me preocupa muchísimo. Yo soy padre de familia, tengo unas hijas pequeñas y estoy aterrado de la falta de salud mental que tenemos y me incluyo porque pues hago parte de esto y mi llamado es a que reflexionemos al respecto. Claro, hay algo bien importante en la profesión suya, doctor Sáenz, y es del momento que contratan a un abogado algunas personas, especialmente cuando se trata de delincuentes que consiguen un abogado y quieren que lo saque de la cárcel cuando el abogado lo que les puede prometer es la rebaja de penas y tenerlos menos tiempo en la cárcel, ¿no es cierto? Y ocurrió un caso como esos con unos amigos en la zona de Tunjuelito.
delincuentes que los contrataron a los abogados para que los defendieran porque una banda que tenía mucho prontuario y los llegaron y los buscaron y claro, ellos prestaron sus servicios, pero el deseo no era sacarlos total de la cárcel y como cuando vino la sentencia y vino todo, pues a ellos los condenaron y entonces esa condena le costó la vida a 2 abogados porque ellos querían era que no les llevaran a condena, sino que los sacaran después de haber cometido actos que eran terribles. Y entonces no podían ellos quedar por fuera, sino los abogados lo que prometían es, podemos ayudarles a la rebaja de penas y todo lo que nosotros sabemos para buscar que ustedes estén mejor, pero que la cárcel la hay. Y entonces eso le costó la vida a los abogados. Es peligroso, no sé hasta dónde un abogado se pueda comprometer a este tipo de cosas cuando hay por delante un crimen, doctor. Mire, eso me trae un grato recuerdo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que nos decía: yo solamente defiendo inocentes. Yo no sé ustedes, pero yo solamente defiendo inocentes. Y entonces, y se reía y nos hacía reír a todos. Y entonces, digamos que esa expresión podría tener un sentido muy interesante, y es que en Colombia existe la presunción de inocencia. Y solamente se es culpable hasta que un juez lo condena. Mientras esté en juicio, usted está defendiendo a una persona inocente. Un abogado está defendiendo a una persona inocente. Bajo ese entendido, se debe construir una teoría del caso para hacer menos probable la teoría de la fiscalía. Y uno nunca, está mal dicho decir voy a demostrar mi inocencia. Nunca se debe decir eso, porque es que usted, la Constitución y la ley presume que usted es inocente. O sea, cualquier ciudadano es inocente. Y así lo estén acusando delante de un juez o ante un juez por algún delito, es inocente. Olmedo López, desafortunadamente, él confesó que había cometido un delito, entonces él ya no tiene presunción de inocencia, porque él mismo se autoincriminó. Pero hay otros casos, o la mayoría de los casos, cuando capturan a una persona, no se captura a un delincuente, se captura a un sospechoso. Lo que yo, digamos que trato de decir en este punto es que no solamente en temas penales, sino en temas civiles o contractuales, las personas no asumen su responsabilidad, incumplen un contrato y no lo quieren pagar. Le pegan a la mujer o simplemente cometen actos de infidelidad, pero quieren un divorcio de común acuerdo sin que haya ninguna consecuencia económica en su contra. Es decir, se debe asumir la responsabilidad en la vida de frente a sus actos. Si una persona realmente hurtó, maltrató, violó, asesinó, pues la lógica es que asuma la responsabilidad y lo acepte. No que se enganche en un proceso para tratar de decir lo contrario cuando todas las pruebas están en su contra y hacernos desgastar en el tiempo o perder tiempo o simplemente decirle mentiras a la justicia. O sea, hay que asumir la responsabilidad en la vida. Se debe plata, hay que pagarla. ¿Cuándo? Pues se debe poner un plazo. Pero no se puede negar y esperar y después negarlo y ponerse bravo, porque eso genera pues también situaciones de violencia. Entonces mi invitación acá es, el día de hoy, que es viernes y que es un día más light, tomémonos la vida con más tranquilidad. Reflexionemos, llegar tarde al trabajo no va a pasar nada. Por esperar en el semáforo, 10 segundos o 20 o un minuto, no se nos va a acabar la vida. Por darle la vía a una persona o a otro carro, no se nos va a dañar nada. Seamos un poco más tolerantes, amigables. Somos colombianos, somos seres humanos, estamos tratando con personas y no nos tratemos mal en la vida. Doctor, sabemos que va a estudiar hoy, se va a estudiar ella y mañana me imagino que a descansar un poquito de la jornada semanal. Sí, hoy hay reuniones en la oficina bastante interesantes y sí, con la misma dinámica que ya les he comentado. Y el fin de semana estudiar, no hay descanso, hay que estudiar porque se nos vence ese término la otra semana, entonces tenemos que sacar adelante eso urgente. Entonces agradezco el tiempo, nos vemos entonces el lunes en un sorbo de la mañana, primer sorbo de la mañana. Primer sorbo de la mañana. Doctor, muchísimas gracias.
Feliz día para todos, feliz fin de semana.